tumor o el cáncer renal es un tumor sólido de tejido del parénquima renal, es decir, de la parte sólida del riñón. Eso es básicamente el cáncer de riñón. En Chile más o menos se diagnostican unos 900 casos nuevos al año y solo para comparar en Estados Unidos 62.000 casos nuevos al año. Ya constituye más o menos el 3% de los cánceres en el adulto en Chile y su frecuencia en general es 1,5 o 2 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. Y eso ha ido cambiando porque la mujer ha ido aumentando su incidencia en la mujer. Aproximadamente el 60% de los cánceres, y tal vez un poco más, de los cánceres renales que se diagnostican actualmente son tumores que son un hallazgo incidental, es decir, se pesquisan porque se hace algún estudio radiológico como una ecografía o un escáner por otro motivo y aparece un tumor renal. Los principales factores de riesgo son, lejos, el principal es el tabaquismo, es decir, el consumo de cigarrillo. Se estima y se cree que aproximadamente el 50% o más de los tumores renales en el fondo tendrían como su factor de riesgo principal el tabaquismo. También se ha asociado la obesidad con la aparición de un cáncer de riñón, la hipertensión y tal como lo dije previamente, el sexo, en el sentido de que el tumor renal es 2 a 3 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. También se relaciona de alguna manera con la edad, es decir, es muy raro tener un tumor renal del carcinoma de células renales en los niños o en personas jóvenes, por lo tanto se ve habitualmente en personas de más de 50, 60, 70 años. Sin embargo, la excepción a esto son los tumores renales hereditarios, que son aproximadamente un 4% de los tumores renales y que en estos pacientes el tumor renal se ve habitualmente en personas más jóvenes y son tumores habitualmente bilaterales y múltiples. El tumor renal en general es por mucho tiempo asintomático. Eso significa que no produce ningún síntoma, no causa dolor, no compromete el estado general, etc. Sin embargo, hay una tríada clásica que es la asociación entre sangre en la orina, dolor lumbar y masa palpable. Eso actualmente, como la mayoría de los tumores renales son un hallazgo incidental, son tumores renales pequeños, no se ve en los pacientes habituales y eso se ve en personas que tienen un tumor avanzado, es decir, una gran masa que le va a producir esos síntomas. Por lo tanto, si uno pregunta qué síntoma, yo diría que sangre en la orina probablemente, pero ya muchas veces refleja un tumor avanzado. Esto es muy importante. El principal y único tratamiento curativo, es decir, que realmente cura de la enfermedad, es la cirugía, es decir, resecar, sacar el tumor. Y eso básicamente son dos grandes tipos de cirugía. Uno es la resección completa, es decir, sacar el riñón, que es lo que nosotros llamamos nefrectomía radical, o lo que hacemos también muy frecuentemente, yo diría que incluso más frecuente ahora que la cirugía radical, es la nefrectomía parcial o es la resección en cuña o una tumorectomía de la masa renal dejando el riñón in situ.